¿Qué tal? Etapa reina de este Tour de Francia femenino avec Suite, etapa 7 y victoria para Demi Vollering. Hoy ha ganado la más fuerte del pelotón internacional, la corredora dominadora de esta temporada 2023 y ha cumplido su objetivo de seguramente llevarse este Tour de Francia 2023 a expensas de lo que ocurra mañana en Pau, pero con más de 2 minutos ante la segunda clasificada, que es Kasia Niewiadoma. Es más que seguro que podamos decir que Demi Vollering va camino de su primer maillot amarillo en su carrera. De todas maneras, en esta etapa han pasado muchísimas cosas. Han sido 90 kilómetros en los que todo me parece destacable, pero que desde luego vamos a intentar ir por partes porque han sido 90 kilómetros muy exigentes. La primera parte de la etapa, la aproximación hacia el Col d'Aspin, no fue lenta, es decir, ha habido muchísima batalla por intentar formar una fuga, sobre todo numerosa, pero no todos los equipos estaban contentos con esa situación de carrera. Y bueno, podemos decir que quizás la fuga más interesante que hemos visto ha sido la de Susanne Andersen del 1X y Pompanon en cabeza de carrera durante unos cuantos kilómetros hasta llegar a las faldas del Col d'Aspin. Allí ya había hecho una buena aproximación Pfeiffer Georgi del DSM intentando poner ritmo para su compañera Juliette Lavou, que fue una de las corredoras más activas durante toda la etapa, pero que ya desde ese Col d'Aspin marcó un buen ritmo durante unos cuantos kilómetros. El grupo se iba seleccionando, pero no todo lo que pensamos que iba a ser en esa primera subida, porque varias corredoras que no esperábamos ahí aguantaron. Entre ellas, la más importante, el maillot del líder de este Tour de Francia hasta el día de hoy, Lotte Kopecky, que ha tenido un rendimiento excepcional en esta séptima etapa. No la esperábamos donde ha terminado y es que ha dado el do de pecho en esta séptima etapa, luciendo ese maillot amarillo y gratificándolo, ¿no?, en los días que lo ha llevado puesto. Sí es cierto que aguantaron ahí las españolas, Mavi García y Anne Santesteban, aunque Mavi ha tenido un mal día en el día de hoy. No ha podido ser para la campeona de España el estar de nuevo en el top 10 del Tour de Francia. Vamos a ver qué ocurre mañana, pero está bastante complicado. Sin embargo, Anne sí que ha tenido un bastante mejor día respecto a la clasificación general. De todas maneras, en ese Col d'Aspin sí que vimos el trabajo de Movistar Team con Sheila, Flor de Mackay, Aude Bianic, Paula Patiño, sobre todo la colombiana, lo ha hecho muy pero que muy bien. Siempre decimos que es uno de los pilares fundamentales de Annemiek en las grandes vueltas y hoy ha demostrado ese trabajo preparándole el terreno para su ataque. La última en hacer esa aproximación fue Liane Lippert, que se ha despedido del octavo puesto que tenía hoy al inicio de la jornada en la clasificación general y que ha hecho ese gran esfuerzo para su compañera, para Annemiek, que se movió ya en Col d'Aspin. A falta de aproximadamente 3 kilómetros, más o menos, hizo ese movimiento a la campeona del mundo y se llevó con ella a Demi Vollering y a Kasia Niewiadoma. Por detrás quedaban ciclistas como Astrid Moolman-Pasio, Juliette Lavou, Lotte Kopecky, Cecilie Uttrup-Ludwig, Anne Santesteban, todas estas corredoras de la segunda parte de la clasificación y que peleaban por intentar no perder demasiado la referencia con ellas. 30 segundos aproximadamente cuando coronaban a Aspin, que lo hizo en primera posición Kasia Niewiadoma y se llevó esos 10 puntos de la subida categorizada como primera categoría. Comenzaba el descenso de esta primera subida y ahí Kasia tiró de clase y tiró de sus habilidades en esta bajada para abrir un pequeñísimo hueco con Demi Vollering y Annemiek van Vleuten, que se iban vigilando continuamente. Ha sido la tónica de toda la etapa y creo que es seguramente uno de los últimos duelos que vamos a ver entre estas dos ciclistas. Eso ha permitido a Kasia coger apenas unos 30 segundos respecto a estas dos y irse por delante en el trayecto que había entre Col d'Aspin y Col du Tourmalet, que eran aproximadamente 4 kilómetros, 5, pero consiguió aventajar ahí incluso llegando a los 50 segundos, un minuto de distancia. ¿Qué pasa? Que en ese tramo que vimos desde el descenso del Col d'Aspin y Col du Tourmalet, ahí ha habido miradas, ha habido muchísima vigilancia entre Annemiek y Demi Vollering. Demi Vollering no quería colaborar en los relevos con Annemiek, Annemiek tampoco quería desfondarse en ese punto de la carrera porque por detrás venía Marlene Reusser y Lotte Kopecky en ese segundo grupo de favoritas que hablábamos, que se habían descolgado y que por tanto podían ayudar a Demi todavía unos kilómetros en el inicio del Col du Tourmalet. A mí esa situación me ha parecido bastante decepcionante a nivel de imagen del ciclismo femenino. Creo que y no tanto por parte de Annemiek, no es una crítica a Demi Vollering. Para mí Demi Vollering es una gran corredora, es una ciclista muy importante dentro del pelotón, pero creo que el gesto que ha tenido con Annemiek no ha sido el correcto. Es decir,
hay una imagen en la que se ve como Annemiek le está hablando, le está explicando que por qué no va a relevar, etcétera. Estaban teniendo una conversación y Demi Vollering hace totalmente como que no la escucha. A mí me parece que está feo hacer un gesto a cualquier tipo de corredora dentro del pelotón y más a tu principal rival, y aunque no quieras estar centrada en la batalla que te presenta mentalmente, simplemente haces el gesto de no te voy a relevar, o le contestas y le dices, mira, no voy a colaborar contigo porque tengo 2 compañeras por detrás y ya está. Pero ese gesto que tuvo Demi Vollering a mí no me ha parecido correcto. Creo que es un poco falta de respeto, ¿no?, ante otra rival, en este caso Annemiek. Y bueno, entre ellas está este duelo, esta batalla todo el rato en las grandes vueltas. Esperábamos, ¿no?, que fuese así, pero creo que eso ha sido desafortunado por parte de la DSD Works, que era totalmente entendible, por otra parte, el ver que quería parar y tener a 2 compañeras que le trabajasen el inicio de la siguiente subida. Eso es totalmente factible por parte de la táctica de DSD Works, que simplemente se limitó a seguir a Annemiek ante su primer ataque y que cuando llegó a ese punto de necesitar entendimiento no quisieron hacerlo así. Estupendo a nivel táctico porque creo que les ha salido bien, obviamente está el resultado de la etapa para demostrarlo, pero creo que podría haber sido de otra manera esa conversación entre estas 2 corredoras. De todas maneras, consiguieron entrar por detrás Marlene Reusser, Lotte Kopecky, Annemiek, también Annemiek, Cecilie Uttrup-Ludwig, Anne Santesteban, todas entraron por detrás. Mientras tanto, a todo esto, Kasia Niewiadoma iba haciendo su camino por delante, es decir, ella, ajena a toda este duelo y esta vigilancia, iba haciendo su escapada camino del Col du Tourmalet. Así empezó la subida en fuga con apenas 40 segundos aproximadamente, porque por detrás venía Marlene Reusser recortando ya la distancia. La suiza trabajó durante los primeros kilómetros de la subida y luego ya hemos visto una etapa un poco extraña en ese sentido, porque hemos visto mucha vigilancia y no solo entre Demi y Annemiek, que eran las principales, sino también Ashley Moolman, Lotte Kopecky, que obviamente aguantó ahí toda la subida. Es una cosa que a mí me tiene totalmente perpleja el rendimiento de Lotte Kopecky, pero que me alegro por ella porque creo que el resultado que va a conseguir en este Tour es más que merecido. Y bueno, vamos a ver cómo termina mañana, pero todo apunta muy bien para que consiga estar en el top 5 de la carrera incluso. Y creo que ahí había fuerzas justas. Tengo que aplaudir también el esfuerzo y la valentía de Juliette Labou. Se ha movido más de 5 o 6 veces, que sabemos que Juliette Labou no tiene un cambio de ritmo potentísimo, pero sí que consigue hacer buen camino y sí que consigue tener un buen ritmo. ¿Qué pasa? Que hoy las fuerzas ya estaban justas y era un poquito complicado. De todas maneras, aplaudimos también lo que ha hecho Juliette Labou porque ha movido mucho la carrera y hubo un punto de la subida en el que ya cedían Cecilie y Anne Santesteban, que llegaron un poquito por detrás. Pero se mantenían tanto Ashley Moolman como Juliette Labou, Annemiek y Demi Vollering con Lotte Kopecky. Son esas 5 corredoras las principales que hemos visto durante todo el tiempo. Hasta que, obviamente, cuando entramos en los 5 últimos kilómetros y después de los intentos de Juliette Labou, Demi Vollering ya vio el momento oportuno de lanzar su ataque y con uno fue más que suficiente para dejar atrás a todas estas rivales y poner ya su ritmo de cara a la victoria de etapa y el maillot amarillo que ya luce desde el día de hoy. Ha cogido ese maillot de líder de su compañera Lotte Kopecky, que lo cedía en meta, y bueno, más o menos el final de la etapa fue que atacó Demi, consiguió alcanzar a Kasia Niewiadoma, que la tenía bastante cerca después de la aceleración, y llegó a la línea de meta con más de 2 minutos sobre la polaca, 10 segundos de bonificación, recordemos, y por detrás Kasia Niewiadoma mantuvo su ritmo, no se vino abajo a pesar de que Demi la hubiese alcanzado por detrás, consiguió ser segunda en meta y está segunda en la clasificación general. Creo que es una de las corredoras que mejor botín han alcanzado hoy y sobre todo que han superado sus expectativas de lo que podía haber sido esta etapa. Tercera en la línea de meta fue Annemiek van Vleuten, cuarta Ashley Moolman-Pasio, quinta Juliette Labou y sexta Lotte Kopecky, que ha llegado a 3 minutos y medio, pero aunque nos parezca una referencia grande, es impresionante lo que ha hecho Lotte Kopecky en la etapa de hoy, cediendo el maillot amarillo, se queda con el verde de los puntos, pero es impresionante lo que ha hecho a nivel de rendimiento, porque tampoco es que Lotte haya preparado este Tour de Francia como gran objetivo, sino que el devenir de la carrera se le ha presentado así. Séptima, Anne Santesteban. Importante también volver a tener una española en el top 10 de la clasificación general de la mejor carrera del mundo. Y luego ya Cecilie Uttrup-Ludwig. Vamos a repasar ahora la clasificación general, que se queda, como digo, con Demi Vollering a 1.50, Kasia Niewiadoma, Annemiek van Vleuten a 2.28, 2.35 para Lotte Kopecky,
Ashley Moolman Pasio a 2.39, Juliette Labou a 3.41, 6.23 para Anne Sant-Esteban, Cecilie Utrud-Ludwig a 6.42, 7.42 para Ricarda Bauernfeind, Amanda Spratt cierra el top 10 a 8.18. Así que creo y pienso que mañana va a estar la pelea entre los puestos 3 y 6 de la clasificación general, viendo un poco los tiempos como están establecidos. Sobre todo tiene Lotte Kopecky una bonita oportunidad de meterse en el podium, superando a Annemiek en la crono. Vamos a ver cómo se da esa crono de Po, porque pueden pasar muchísimas cosas, pero está bastante bien lo que es el Tour de Francia, incluso el segundo puesto. Vamos a tener batalla por esos puestos de honor. Lo que está claro, o lo que parece bastante establecido, es el maillot amarillo final para Demi Vollering. Todo puede pasar mañana, pero bueno, con esa referencia de tiempo tendría que estar relativamente tranquila, porque es un buen montón de segundos para salir mañana a una crono de 22 kilómetros y que bueno, no debería tener mayor problema para ella para salvar este maillot amarillo para el SD Works. Eso sí, mañana podemos tener una ganadora completamente diferente que para mí se plantea la posibilidad de Marlene Reusser o incluso Lotte Kopecky. Cualquiera de las dos pueden ser grandes rivales. ¿Por qué no Grace Brown por parte de France Sereguier? Lo ha mencionado mi compañero Saúl Miguel en el programa de La Montonera, porque es una crono bastante asequible para una buena contrarrelojista. No es una crono escalada, no es nada por el estilo un poco tan duro como una crono escalada, con lo cual podremos ver una ganadora diferente. Va a estar bonita la batalla por esos puestos. Hemos tenido un verdadero etapón en esta séptima jornada, como lo esperábamos. Quizás esperábamos un poquito más de rivalidad y de duelo entre Annemiek y Demi en cuanto a ataques, pero aún así ha ganado la más fuerte, ha ganado el equipo más fuerte, y solo nos queda aplaudir el esfuerzo que han hecho, porque han tenido mucha controversia durante este Tour de Francia, han tenido muchas cosas a su alrededor. Recordemos la penalización de 20 segundos, la expulsión de Dani Stam. Hoy tampoco han tenido declaraciones muy acertadas, pero bueno, son cosas parte de la carrera también. Aún así, han hecho su plan, lo han ejecutado y les ha salido a la perfección. Aún así, todavía queda Tour de Francia por decidir, quedan cosas por decir en esta última etapa del Tour mañana, que celebraremos en Po. Volvemos al habitual a las 3 de la tarde y lo veremos como siempre en Eurosport. Y por último, el resumen y el mejor análisis de todo lo que ha ocurrido en Francia aquí en el canal. Así que nos vemos mañana de nuevo.